Buenas. Hola chicos. Pues aquí voy a presentarles la clase correspondiente al día martes y miércoles de esta semana. Ya les pondré en el, ¿cuál es la palabra? En el Classroom a qué fecha corresponde exactamente. Y bueno, pues vamos a comenzar. Disculpen, vamos a comenzar con un pequeño ahora sí que con un pequeño repaso de... Yo no me voy a ver, lo importante es que se vea el pizarrón. Pues un pequeño repaso de lo último que vimos pues para volver a agarrar el hilo, ¿no? Y ya poder a partir de eso continuar. De lo último que alcanzamos a ver fue el siguiente, nos planteamos el siguiente problema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, o sea, el problema era el siguiente, nos planteamos en esta situación. Nosotros ya sabemos que una sucesión AN, vamos a ver, es el problema de probar formalmente. De probar con la definición, convergencia. Vamos a llamarle así al problema. Y pues nos imaginamos estando en la siguiente situación. ¿Qué pasa si yo tengo una sucesión AN de reales? O sea, para toda N, AN es un real, que yo ya sé, sospecho o tengo la firme creencia por lo que sea, ¿no? O sea, por algún análisis que hice, por usar otros teoremas, que existe el límite, o sea, que AN converge, conforme N tiende a infinito, existe este límite, y no nomás existe, sino que es igual a una constante A mayúscula. Entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy en esa situación, pero a mí me piden probar formalmente, más que formalmente, probar de acuerdo a la definición, que en efecto el límite de A, de la sucesión a N, es A mayúscula? ¿Cómo le hago? Pues esto equivaldría a querer probar, si no mal recuerdan, pues cuál es la definición de convergencia. Habíamos dicho que era que para cualquier epsilon mayor que 0, existe, se puede mostrar, se puede exhibir una n de epsilon que pertenece a los naturales. Esto usualmente no se suele poner, pero se sobreentiende, tal que para toda n natural, también no se suele decir que es natural, pero se sobreentiende, n mayor que la n de epsilon en particular, ocurre que la distancia de AN, del término enésimo de la sucesión a es menor que epsilon. Recuerden que a esta expresión, AN menos A, valor absoluto de ello, le llamamos también la distancia de AN a A. Así se le puede estar nombrando. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo esto, estoy en esta situación, yo ya sé esto, pero me piden probar formalmente, o sea, me piden esto, que pruebe esto, quiero probar esto, porque me lo piden. Entonces, estoy en esa encrucijada, ¿no? Yo ya sé que el límite de A en es A, imagínense esta situación, A mayúscula, pero me lo piden probar, disculpen, más que formalmente, de acuerdo a la definición. ¿Qué es lo que habría que hacer? Pues primero habría que recordar, chicos, que probar formalmente, de acuerdo a la definición en este caso, significaría algo así como, sería ser como algo de este estilo. Una prueba, por definición, sería algo de este estilo. Primero habría que ver qué significaría probar, ¿no? O sea, sería algo así como, la prueba tendría que ser algo así. Agarrar una epsilon fija pero arbitraria, definir una n de epsilon, o sea, una expresión aquí que depende de epsilon, expresión, déjeme ponerle, definirla, construirla, ya que mi epsilon está fija pero fue arbitraria, está dentro de una cápsula, no veo quién es, no sé quién es, pero ya es una cosa fija. Yo
hago una expresión por acá con esa épsilon, que si descubriera quién es la épsilon, o sea, si abriera la cápsula de quién es épsilon, podría calcularla perfectamente, me daría una n de épsilon, y tendría que tomar un n natural, una n de épsilon natural, por supuesto, lo voy a escribir aquí, y yo agarraría un natural, cualquiera, fijo pero arbitrario, y tendría que probar, o sea, lo que sería probar esto de aquí arriba, sería agarrar una n fija pero arbitraria mayor que la dicha n de épsilon que construí, y a través de pasos lógicos, déjenme ponerle aquí, pasos válidos, poder llegar a la conclusión, ¿no? Concluir que el término enésimo de la sucesión para esa n que yo agarré, que ya está fija, pero fue arbitraria, mayor que n de épsilon, en efecto está ocurriendo que su distancia a mayúscula sí es menor que épsilon. Entonces, esto sería más o menos la forma, esto de aquí sería la forma de una prueba formal, de una prueba formal de la definición. Agarrar una épsilon fija pero arbitraria, tener una expresión que me dé a n, que yo pues la tengo que encontrar, ¿no? A n de épsilon, que va a depender de épsilon, ya que esta expresión me saque siempre un natural, sea una expresión, el número que defino a partir de esa épsilon es un natural, me ponerla aquí la n mayúscula para que se sobreentienda que pertenece a los naturales, al conjunto de los naturales, y luego agarrar una n natural cualquiera, fija pero arbitraria, mayor que n de épsilon, y a través de pasos lógicos, aquí tendría que haber pasos lógicos válidos, llegar a que la distancia de AN a A es menor que épsilon. Entonces, eso sería más o menos probar esto de acá, probar la definición de que AN converge, por definición, que AN converge a. Eso es lo que sería, así tendría que lucir más o menos a grandes rasgos una prueba. Entonces, lo que queremos probar, esto es lo que afirmamos en el fondo al afirmar que la sucesión AN converge a, en el fondo lo que estamos afirmando es esta definición, pero recordemos que una cosa es afirmar y otra cosa es probar, ¿no? Hay que distinguir afirmar algo de probar. Probar es utilizar un conjunto de pasos válidos lógicos para llegar de mis hipótesis, épsilon agarrada, agarra una n de épsilon de acuerdo a la épsilon, una expresión me da ahí, agarra una n fija pero arbitraria y a través de pasos lógicos llegar a esta conclusión. Entonces, eso sería probar. Y bueno, pues estamos en ese problema, ¿no? O sea, recapitulando, yo tengo una sucesión a n a la que yo tengo la certeza de que converge a A, mayúscula, pero me lo piden o quiero probarlo formalmente de acuerdo a la definición. Yo sé que una prueba tendría, de la definición tendría que lucir de esta manera, así sería la prueba. Prueba luciría así. Pero la cuestión es cómo finalmente pruebo, ¿no? O sea, cómo finalmente pruebo que la sucesión a n, de acuerdo a la definición, sí converge a. Y yo les dije que en general el problema, o sea, va a depender de quién es la sucesión. No hay una respuesta absoluta, no hay una respuesta que siempre funcione. Hay sucesiones muy complicadas, sucesiones muy raras, porque su definición es extraña. Pero que sin embargo, disculpen el pleonasmo, sin embargo, en general, o sea, la mayor parte del tiempo, cuando uno mira a una prueba de acuerdo a la definición, de acuerdo a una definición, a ver, cuando uno mira una prueba de que AN converge a, de acuerdo a la definición, una prueba de la definición, cuando uno mira en general pruebas de que AN converge, de que una sucesión particular converge a un cierto límite, en general, casi todas las pruebas, o sea, muchas veces, tienen una forma muy, ¿cuál es la palabra? Una forma muy constante. O sea, casi siempre esa prueba, no siempre les recuerdo, hay sucesiones muy raras cuya convergencia por definición se prueba de una manera rara, pero muchas veces esas pruebas tienen una forma muy similar. ¿Y qué forma es esa? Bueno, primero que nada, yo tengo este problema y lo que voy a hacer es decirles cómo en general lucen esas pruebas
formales, que es lo que se suele ver en una prueba por definición de que una sucesión converge a un cierto límite, cómo suelen lucir, para que a través de ver cómo lucen, ya a posteriori, o sea, ya después de ver la prueba, yo a través de ver cómo lucen, pues tal vez me puedo guiar a través de saber cómo tiene que lucir al final mi prueba, probablemente tiene que lucir así, para pues en efecto, a la hora de querer probar, ir siguiendo de alguna manera pasos que me lleven a construir una prueba que se vea de esa forma. Es un poco difícil explicar con palabras. O sea, lo que les voy a decir es cómo lucen las pruebas en general. Y lo que quiero que saquen de ello es que al saber cómo lucen las pruebas, ustedes digan, ok, tengo que probar formalmente que esta sucesión converge a, probablemente mi prueba se va a tener, una vez que la complete, tan no la hago, se tiene que ver, como lo que Kevin dijo, que suelen verse las pruebas formales por definición de convergencia. Entonces, ir cuidando en sus pasos, o sea, ir construyendo su prueba, ir intentando hacer su prueba, de tal manera que la forma general de las pruebas de convergencia no se rompa. Espero me esté dando a entender. Ya esto fue lo que yo les llamé en la clase pasada, una pseudoalgoritmo. Un pseudoalgoritmo de prueba. Y tal vez la manera más, una manera más correcta de nombrarlo sería forma usual. ¿Cuál es la forma usual de las pruebas por definición? Por definición de convergencia. Entonces, de nuevo, yo ahorita les voy a platicar usualmente cómo se ven esas pruebas. Les voy a dar cualidades que suelen tener, una descripción de ellas, y espero que de estas cualidades que suelen tener esas pruebas ya terminadas de convergencia, de acuerdo a la definición, ustedes puedan sacar trucos y requisitos o pistas que los guíen a ustedes cuando están realizando, no han terminado su prueba por definición de convergencia, la están realizando, pero ya saben a qué quieren llegar, algo así tiene que lucir, podrían esperar, pues. Entonces espero, eso por eso que les voy a mostrar, o les mostré la clase pasada, la última clase que tuvimos, cómo suelen lucir estas pruebas, para que se den una idea de a qué tienen que llegar. Muy bien. Y bueno, pues yo les dije, el paso número uno es, bueno, habiendo anotado el título, lo voy a borrar para poder trabajar de una manera más ordenada. Entonces, ahorita lo que vamos a ver, les repito, es la forma usual de esas pruebas, de las pruebas por definición de convergencia, y eso con afán de poder tener pistas para que nos sirvan a nosotros para poder probar formalmente, de acuerdo a la definición, la convergencia de una cierta sucesión. O sea, esto lo voy a ver con el fin de que me ilumine y me guíe a la hora de hacer yo mi prueba. Yo ya sabiendo a qué más o menos tengo que llegar. Entonces, las pruebas formales, por definición de convergencia, suelen verse de esta manera, en general. Se logra, cuando uno ve ya la prueba terminada, se logra ver, se logra observar que lo que se hizo, que se construye, que se construyó, vamos a hablar en pasado, esto es cuando uno ya ve hacia atrás, ya terminó su prueba y ve cómo quiere como decir, ah, mira, mi prueba se ve así. Que se construyó algo así. Se empieza escribiendo la expresión AN menos A mayúscula, valor absoluto, es decir, la distancia de AN a A, que esta es una expresión, déjeme llamarle, le voy a llamar expresión 0 de n. ¿Y por qué de n? Pues porque esta expresión, su valor depende de quién es la n natural que meta, ¿no? O sea, el valor de A del término enésimo de sucesión depende
depende, en efecto, de quién es la n que estoy tomando en particular, y cuando yo la resto, pues la resta y el valor absoluto de eso, pues va a depender de quién es la n. Entonces, la distancia de AN a A es una expresión cuyo valor, para poder saber particularmente cuánto vale, va a depender en general del valor de n que yo evalúe. Entonces, es una expresión que depende de n. Y vamos a poder observar, una vez terminada la prueba, que lo que se hizo fue ir acotando esta expresión. Se escribe uno esta expresión, escribió uno esta expresión, le hizo álgebra. Aquí déjenme ir anotando una C1, que ahorita más al rato les voy a decir qué es. Empezó a hacer álgebra y fue capaz de acotar esta expresión, a distancia de ANA, por otra expresión que también depende de n, su valor va a depender de n, al que déjenme llamarle E1. Y así sucesivamente uno va acotando con otra expresión. Ahora esta expresión E1 de n, uno observa que acotó, a posteriori observa que esta expresión la acotó por una expresión E2 de n, y así sucesivamente hasta que llegamos a una expresión EM-1 de n, que a su vez se acotó por otra expresión EM de n. Déjenme borrar un poquito porque ya se ve un poco... Voy a escribir un poco más. M-1 de n, seguida de esta expresión se logró acotar por otra expresión una expresión emésima que depende de n, y finalmente esta expresión es la que se logra acotar con épsilon. Y estos pasos se van dando a través de establecer ciertas condiciones. Aquí C1, aquí una condición C2, bla, bla, bla. Aquí sería condición CM y aquí sería condición CM más 1. Déjenme redondearlas para... Ahorita les explico, repaso de nuevo qué eran estas condiciones. Y pues bueno, entonces cuando uno suele ver las pruebas de convergencia, se ven así. La persona fue logrando ir acotando las expresiones, la expresión es 0 de n, que es la primera que escribimos, a la distancia de n a mayúscula, la vamos acotando por una expresión que depende de n, y a su vez esta la acotamos con esta expresión, así una cadena, hasta que llegamos a una expresión emésima, m1 natural, que a su vez fue acotada finalmente por épsilon. Así suelen verse las pruebas. Ya cuando terminamos nos damos cuenta que esto fue lo que hicimos. ¿Y qué pasa? ¿No? Pues sí, que se logró construir esta cadena de desigualdades, donde aparte ocurre, se puede observar ciertas condiciones. Déjenme ponerla. La condición A, que se suele observar ya posterior y una vez que terminan las pruebas, es que toda expresión iésima de n, o sea, la E0, la E1, la E2, la E hasta la M, son expresiones que convergen a 0 cuando n tiende a infinito. Y aquí es donde les dije yo que es un poco raro porque lo que buscamos es probar que en efecto AN converge a A formalmente, de acuerdo a la definición. Y les dije que aún así tendrían que seguir utilizando su intuición, o sería bueno que siguieran utilizando su intuición para corroborar que las expresiones a través de las cuales van acotando sean expresiones que conforme n tiende a infinito, se van a 0. Observen cómo la E0 siempre va a ser una expresión que va a cumplir esto. Como AN tiende a AN menos A, valor absoluto de eso, va a tender a 0, porque AN conforme n tiende a infinito tiende a, cuando le resto A, pues tiende a 0 toda la resta, y el valor absoluto pues va a tender a 0. El valor absoluto de algo que se va a 0, pues tiende a 0 también. Entonces observemos que la E0 siempre cumple esto, pero es muy importante, al final se observa que la cadena, que todas las expresiones a través de las cuales fuimos acotando siguen cumpliendo esto, para toda I perteneciente, bueno, para toda I que va desde el 0 hasta el M, ¿no? O sea, mis M expresiones. ¿Y por qué esto es importante? Ya esto les digo, o sea, hay que tener certeza de esto, de que está pasando que las expresiones a través de las cuales voy acotando convergen a 0 conforme n se va a infinito.
Pero eso no hay que probarlo formalmente de acuerdo a la definición, no, si no queríamos en un círculo. Estoy queriendo probar que algo converge de acuerdo a la definición a mayúscula, y para eso tendría que probar, o sea, me salen con que tengo que probar que muchas otras cosas convergen a cero por la definición. No. Aquí sería como tener una certeza a través de otro, tener certeza de que estas expresiones se van a cero a través de otro tipo de razonamiento, no el razonamiento de acuerdo a la definición. Entonces es muy importante seguir utilizando de cierta manera, aquí les dije, su intuición, etcétera, para estar seguro que estamos acotando a través de expresiones que se van a cero. Y eso es muy importante, porque observen que al final de cuentas yo quiero hacer a esta expresión tan pequeña como yo quiera. Decir epsilon, donde epsilon es un número positivo cualquiera, o sea, yo lo puedo hacer tan pequeño como yo quiera. Entonces lo que quiero hacer en el fondo es probar que esta expresión an menos a, valor absoluto de eso, o si ustedes quieren decirlo así, la expresión es 0 de n, e subíndice 0 de n, es una expresión que a partir de cierta n yo la puedo hacer tan pequeña como yo quiera. Epsilon es lo que me quiere decir, yo lo puedo hacer tan pequeño como yo escoja. Agarro epsilon 0.001, pues yo puedo agarrar puedo decir que a partir de cierto n, mi expresión es subíndice 0 de n, es menor que 0.0001. Entonces, es muy importante que todas estas expresiones sigan convergiendo a cero, porque ¿qué pasaría si no? O sea, si una de estas expresiones, supongamos, una expresión EJ de n no converge a cero conforme n se va a infinito, pues en particular podríamos pensar que pues la expresión siempre es más grande que un cierto valor. Entonces, si no se va a cero, puedo pensar que la expresión EJésima de n es una expresión que siempre es mayor que una constante c. ¿Y qué pasaría si yo tuviera una expresión, si yo una de las expresiones por las que hubiera acotado siempre fuera mayor que una constante c? Fija, ya es una constante fija, conocida. ¿Qué pasaría si ocurriera esto? Pues observen que en mi vida voy a poder hacer que esto sea menor que epsilon, que es una de las consecuencias a través de heredar, de tener transitividad en la desigualdad. Yo podría sacar que cualquiera de mis expresiones va a ser menor que epsilon, porque la emésima lo fue y la emésima es más grande que todas las demás. Entonces, si yo tuviera esto, al final de cuentas estaría concluyendo esto. Pero como epsilon es tan pequeña como yo quiera, yo la puedo agarrar como yo quiera, la dejo fijo, pero la puedo agarrar arbitrariamente. Si yo agarrara algo más pequeño que c, si c fuera 2, por ejemplo, si yo probara que si pasara que una de estas expresiones por las que acoté siempre fuera más grande que 2, pues en mi vida voy a poder hacer que a partir de cierta n, esta expresión sea más pequeña que una epsilon igual a 0.1, por ejemplo. En mi vida voy a poder lograr eso. Entonces, es muy importante, sumamente importante, que todas estas expresiones por las que vamos acotando sucesivamente, pues cumplan eso, que se vayan a cero, para que en efecto no sean más grandes que cierta constante y por lo tanto no ocurra que nunca podemos hacerlas más pequeñas que cualquier valor que queramos, tan chicas como queramos. No queremos esto. Es problemático. Entonces, por eso ocurre que cuando vemos las pruebas a posteriori por definición de convergencia, vemos que si vamos acotando con una serie de expresiones que dependen de n, pero que además cada una de esas expresiones siempre se va a cero, es lo que podemos observar. Y les digo, eso pueden verificarlo a través de su intuición o a través de otro método de razonamiento que se va a cero. Ya no lo tendrían que hacer de acuerdo a la definición, por supuesto, porque entraríamos en un círculo, ¿verdad? Que es otra de las cualidades que solemos ver en la prueba, ya cuando la terminamos, con las pruebas que existen de convergencia por definición, es que las expresiones E y de M se van haciendo más simples conforme I crece.
quiere decir aquí simple? Porque pues, justamente está entre comillas, ¿no? O sea, ¿simple en qué sentido? Las expresiones estas con las que vamos acotando sucesivamente, observaríamos que conforme avanzamos, la n se ve más simple de despejar de una expresión donde simple querría decir más fácil de despejar. Algo así. De despejar la expresión ¿cuál? EI de n menor que epsilon. No es que la escribamos. Si estamos en E2, nosotros no vamos a tener todavía que queremos hacerla menor que epsilon. No la vamos a escribir. Pero si la escribiéramos, pudiéramos observar, tenemos que ir observando, en general se puede verificar que si escribiéramos esta expresión para cada una de las, para E1 de epsilon, E2, E1 de n, E2 de n, escribimos E1 de n menor que epsilon, E2 de n menor que epsilon. Vamos observando que como que parece ser más simple despejar E1 de n menor que epsilon, E2 de n menor, si lo escribiéramos, que epsilon. Vamos a ir observando que conforme avanzamos, como que es más fácil pasar, despejar la n, o sea, pasamos epsilon dividiendo porque es un número positivo, no pasa nada, lo podremos pasar dividiendo en la desigualdad, sin que cambie la desigualdad, y como que la n va a estar apareciendo cada vez más simple en las expresiones conforme avanzamos, de tal manera que se ve más fácil cómo pasarla al otro lado. Les digo, esto es no es una cualidad que esté formalizando del todo, pero les estoy dando como una especie de, ahora sí que de consejo, que en verdad funciona. Si les estoy enseñando esto es porque realmente creo que ayuda. Entonces, conforme avanzamos, parece ser que la n aparece cada vez más simple en las expresiones, de tal manera que la pudiésemos despejar si escribiéramos algo así. Es una cosa que se puede observar. Y finalmente se puede observar, déjenme borrar, otra condición en estas cosas, se va a poder observar de la prueba ya terminada, de estas pruebas que existen, en general se puede observar que uno no logra probar que la expresión 0 de n es más pequeña o igual que la expresión 1 de n para todo valor de n, sino que logra probar, sino que cuando uno observa las pruebas, suele ver que más bien lo que hace la persona es probar que esta desigualdad, que esta expresión de aquí es más pequeña que esta, menor o igual que esta, solo ocurre cuando n es mayor que un cierto valor. Usualmente se ve eso. O sea, para n igual a 1, igual esta desigualdad no es verdadera. Bueno, voy a poner otro ejemplo. Igual, para n igual a 1, si yo pusiera 1 aquí, si evalúo aquí con n igual a 1 y n igual a 1, igual le ocurre que esta cosa no es más pequeña que esta. Pero lo que sí va a estar ocurriendo, o lo que podemos ver a través de las pruebas, es que se prueba que si la n cumple cierta condición, si n es más grande que cierto valor, a partir de ese valor en adelante sí se cumple que esta expresión es más pequeña que esta. Entonces, se observa eso. Se observa que se va probando, en la prueba final se observa, en la prueba final por definición, cuando la solemos ver en retrospectiva, a posteriori, se observa que se fue probando teoremas del tipo C1. C1 yo le llamo condición 1, pero también podemos llamar teorema 1. O sea, se tuvo que haber probado algo así. Si n es, disculpen, está muy mal escrito, C1. Si n es más grande que n1, déjeme llamarle mayúscula, de epsilon, déjeme ponerle aquí, porque es probable que esta constante va a depender del valor de epsilon que yo dé, en perfil particular. Entonces, pero una vez que yo defino mi epsilon, la dejo fijo por arbitraria, yo podría venir a evaluar una expresión por aquí, me daría una n mayúscula, subíndice 1 particular, y lo que probaría es que si es mayor n que esa n mayúscula de 1, sub n mayúscula 1,
o estaría ocurriendo que en efecto la expresión 0 de n, la expresión 0 enésima, es menor o igual que la expresión 1 enésima. O sea, que esta desigualdad es cierta, al menos a partir de que n es mayor que n1. Entonces se va observando que se prueban ese tipo de cosas, usualmente en las pruebas por definición, y igual para C2, ¿no? Para C2, bueno, déjenme, bueno, sí. Para C2, recuerden que E0 es esta expresión, AN menos A, valor absoluto de ello, es decir, la distancia de AN a, donde C2 sería como un teorema o una condición, así les estoy, llámenle de la manera que gusten, si N cumple ser mayor que una N2 que depende también de epsilon, probablemente puede ser una constante, puede ser 4, o puede ser que es una expresión que depende de epsilon, no importa. Pero, o sea, se va viendo algo así. De esta manera se suele hacer las pruebas. Observa que en efecto la expresión 1 va a ser menor a partir de que n es mayor que n2, n mayúscula 2, podemos observar que la expresión 1 sí es en efecto menor o igual que la expresión 2. Tenemos esa certeza. Entonces, se van probando este tipo de teoremas usualmente a través de las pruebas por definición, hasta llegar, por ejemplo, a CM. CM, ¿qué sería CM? Si n es mayor que una n, una n subíndice n mayúscula m, que también puede depender de epsilon, estaríamos probando, pues estas van a ser constantes que habría que encontrar, que se encuentran. Estaríamos probando que que m-1 de n, la expresión m-1 de n, ya va a cumplir ser menor que la expresión m de n. O sea, lo que tenemos es que en general, esta cadena de desigualdades a través de las cuales vamos acotando no van a ser válidas siempre para toda n. Pero habrá que ir encontrando que si es válida esta expresión de que E1 de n es menor que la expresión 1 de n es menor que la expresión E2 de n, menor o igual, si bien no siempre podemos asegurar que si ya n es más grande que n mayúscula 2, sí va a ocurrir. Entonces, en general, la desigualdad no es válida, pero a partir de cierto n sí lo es. Entonces vamos encontrando esas n's. Se van encontrando usualmente a través de las pruebas. Cuando uno quiere probar, se van encontrando. Y finalmente llegamos, todas las condiciones, desde la 1 hasta la 2 y mésima hasta la condición m, son de esta forma. Sería como EI menos 1 de n es menor o igual que EI de n si n es mayor que n yésima, ¿no? O sea, algo por el estilo. O sea, lo que estoy diciendo es que la condición de 1 hasta m, cuando el índice es 1, va de 1 hasta m, o sea, el más grande índice que alcanzamos, y la condición general luce de esta manera. Voy a borrar, chicos. La condición general es de esta forma. Cuando i va de 1 hasta m, la condición luce así. CI, o el teorema, como le quieren llamar, si habremos encontrado que si la n es más grande que NI, que también puede depender de epsilon o ser una constante ya fija, ya vamos a poder ver que la expresión iésima menos 1, vamos a poder tener, va a ocurrir, ya ocurre de forma necesaria, que la expresión iésima menos 1 en efecto es menor o igual que la expresión iésima de n. Para todo valor de n, que ya es, para todo valor de n, una vez que n es más grande que esto. Así lucen, y la única expresión que sí es diferente es la expresión Cm más 1, por eso les digo que así suelen ser, la única condición que es diferente, que suele verse diferente, es la m más 1. La condición de 1 hasta m, o los teoremas de 1 hasta m, suelen ser de esta manera, esta es su forma general, pero la m más 1 va a ser de la forma, si n es más grande que n, déjenme ponerle, m más 1, que la n mayúscula, subíndice m más 1, que también puede depender de epsilon,
Entonces vamos a tener, en general va a depender de epsilon, se habrá encontrado que la expresión enésima de n sí va a ser menor que epsilon. Esta es la única que tiene una, ¿cuál es la palabra? Tiene una forma diferente a las otras m, ¿no? La enésima más 1. Porque aquí no tenemos un menor igual y no tenemos una expresión que depende de n, tenemos a la epsilon. Entonces, pues así suelen verse, o sea, los teoremas a posteriori, lo que se observa es que se prueban teoremas de este. A ver, las pruebas, por definición, una vez que existen, en general cuando las observamos, vemos que en medio se fueron probando teoremas o condiciones de esta forma. A partir de cierta n, sí se cumple que la expresión iésima menos 1 es menor o igual que la expresión iésima. Y entonces voy acotando, y voy acotando. Y como ya encuentro que para mi última expresión que escribí, la EM, ya pruebo que si n es mayor que una cierta n mayúscula, subíndice m más 1, entonces esa expresión ya es menor que epsilon, pues ya voy a tener esto de acá. Entonces, cada paso de ir acotando no es válido en general, pero es válido bajo ciertas condiciones. Condición 1, condición 2, bla, 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 bla. Entonces, eso es lo que se suele observar a posteriori en las pruebas. Y finalmente, cuando uno ya tiene todo eso, lo que suele hacer o se puede hacer, cuando ya logró construir esta cadena, el paso 2 sería, déjenme borrar, aquí voy a dejar la cadena, creo que es una manera muy pictórica de entender cómo suelen lucir las pruebas por definición de convergencia. O sea, tenemos que lograr construir esto. Condicionadamente, seguramente, y habría que probar que en efecto esto está pasando, ¿no? Habrá que probar estos teoremas intermedios, la condición 1, la condición 2, habrá que probarlas, habrá que encontrar a partir de qué n es válido, que mi expresión tal es mayor que la otra expresión anterior, etcétera, ¿no? Y una vez que se logra tener eso, usualmente vemos en las pruebas, por definición, que la persona lo que hace, que el matemático, el que prueba, lo que hace es, el paso 2, es tomar a ver, una vez que probamos la cadena de desigualdades, a través de los teoremas, y a través de los teoremas C1 hasta C2, C2, bla, bla, CM, CM más 1, lo que se puede hacer, y ya habríamos acabado, es definir a la n de epsilon de la definición, la que te pide, o sea, que si toda epsilon, si para toda epsilon mayor que 0 existe una n de epsilon, tú dices, mi n de epsilon ya final va a ser, la defines como, agarramos el máximo de todas las n mayúsculas que definimos, n1, n2, de epsilon, n3, de epsilon, bla, bla, hasta n. ¿Cuáles son las n de las condiciones? La n de los teoremas, las que aparecieron ahí. N enésima de epsilon hasta la última, ¿no? N subíndice m más 1 de epsilon. Y aquí déjenme ponerle un 1. Déjenme, voy a borrar porque no va a caber. Déjenme volverlo a escribir. Agarramos el máximo, como les dije, de la n1 de epsilon, la n subíndice 2 de epsilon, bla, 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 la nm de epsilon, la nm más 1 de epsilon, o sea, la n subíndice m más 1 de epsilon, agarramos la más grande y déjenme aquí agarrar el 1, porque en el peor de los casos, esa es una de las correcciones que estoy haciendo a lo que les dije en la clase pasada, ocurre que estos pueden ser todos 0 y no podemos quedarnos con el índice 0, ¿no? Porque las sucesiones suelen empezar en 1. Entonces se le pone el 1 para asegurar que esta expresión al menos siempre sea más grande o igual que 1. Agarrar el máximo de todo eso. Y luego
se toma ¿cómo le llaman usualmente? El piso de este número, el que fue el máximo, porque usualmente, si recordarán nuestras condiciones, déjenme escribir cómo lo hacían las condiciones en general. Si recordarán nuestras condiciones, se veían así, ¿no? Si n es más grande que n subíndice i de epsilon, entonces ya podemos tener que la expresión iésima menos 1 de n es menor o igual que la expresión iésima. Si bien mi n sí es un natural, esta cosa por la que acoto no necesariamente me salió un natural a la hora de construirlo. Entonces, como puede ser 3.2 o algo por el estilo, un número no necesariamente natural, lo que hago aquí es a través de agarrar el piso, o sea, de truncar el máximo. Sí, esto podemos entenderlo como, estos paréntesis significan trunca, es que si mi máximo de todo esto fue el número 3.2, porque estos números pueden ser no enteros, o sea, los NI pueden ser no enteros, pues me quedo con 3, ¿no? Si el máximo fue 3.2, al agarrar truncado, me quedo con 3. Entonces, eso me asegura de que en efecto lo que esté haciendo sea a lo que esté llegando, porque recuerden que esto tenía que ser un natural, pues en efecto sea un número natural. O sea, es lo que me asegura al hacer esto. Usualmente es algo que no, es opcional de poner, porque usualmente a veces que en la definición no se te pide que la n de epsilon, para toda epsilon existe una n de epsilon, no suele pedir que sea natural, pero pues se puede pedir de manera optativa y no pasa nada, o sea, de las dos maneras es correcta, pero bueno, si queremos que sea natural, pues le agarramos el truncado, atruncamos, y finalmente, pues sumamos 2. O 1, o una cantidad, puede ser, con 1 puede ser suficiente. ¿Por qué? Porque si yo tengo que mi n, lo que sale aquí, lo que sale del máximo es 3.2, mi n tiene que ser más grande que 3.2. En este caso no va a funcionar bien. Déjenme pensar un momento, chicos. Bueno, cuando uno trunca, quita valor, ¿no? Entonces, simplemente al sumar 2, me aseguro que supero aquello que le quité a mi truncamiento. O sea, si era 3.2, si era n punto algo, o sea, lo más punto 9999998 o algo así, cuando sumo 2, ese 2 supera a lo que le resté, ¿no? Porque solo me quedé con la n al agarrar truncamiento. Entonces, me aseguro que esto sea más grande que el máximo de estos números de aquí. A pesar de que primero trunco y luego sumo 2, el resultado final al sumar 2 va a ser más grande que el máximo solo que hubiera salido. Eso es solamente una cosa de seguridad. Y uno puede hacer esto y observar finalmente, cuando uno define a su n epsilon, a su n de epsilon de esta manera, uno puede observar, ok, este es el paso 2, ¿no? Defines tu n de epsilon así. Y ya terminaste tu prueba. Si logras hacer eso, ya terminaste tu prueba. Y vimos en la clase por qué. ¿Por qué es que terminamos nuestra prueba? Pues porque vimos que si mi n de epsilon está definida de esa manera, entonces pasa que si tomo una n fija pero arbitraria, n mayor que la n de epsilon que definí, pues va a estar cumpliéndose de manera indirecta que mi n es más grande que la n subíndice i de epsilon cualquiera. O sea, va a ser más grande que cualquiera de las n de las condiciones. Porque yo hice que este número a fuerzas fuera más grande que cualquiera de estas de aquí adentro. Porque como agarro el máximo, primero agarro el máximo entre todas ellas y el 1, pues con lo que me quedo es un número más grande que todas ellas, o igual en el peor de los casos, ¿no? O sea, aquí lo que tengo al agarrar el máximo es la más grande de todas ellas, y cuando trunco y sumo 2, pues finalmente mi n de epsilon sí está siendo más grande. Ay, perdón. Mi n de epsilon final, la que defino acá, sí está siendo más grande que toda n de i, la n subíndice i de epsilon, que cualquiera de mis condiciones, que cualquiera de las n de mis condiciones, por la manera en la que la defino. ¿Y qué pasa? Pues cuando pasa eso, al tener que yo estoy agarrando una n mayor que n de epsilon,
lo que puedo concluir es que, déjenme poner esto aquí abajo, ya que está pasando esto de aquí, que mi n de épsilon final es más grande que cualquier n subíndice i de épsilon de las m más 1 condiciones que puse, pues también puedo aseverar que la n que yo agarré fija pero arbitraria va a ser más grande que cualquiera de las n subíndice i de épsilon. Porque si n es más grande que la n de épsilon y la n de épsilon es más grande que la n subíndice i de épsilon para toda i, pues por transitividad de uniendo estas dos desigualdades, tengo que la n es más grande que toda n subíndice i de épsilon para toda i. Y como ya tengo que mi n, la n que agarré fija pero arbitraria, que fue mayor que n de épsilon, ya es indirectamente más grande que todas las n de las condiciones, se está cumpliendo las hipótesis de todos mis teoremas. Mi n, mi C1, estoy cumpliendo la hipótesis de mi condición 1, estoy cumpliendo la hipótesis de mi condición 2, n es más grande que n1 de épsilon, n es más grande que n2 de épsilon, así hasta n es más grande que nm de épsilon, y n es más grande que n subíndice m más 1 de épsilon. Va a ser más grande. Estas condiciones se van a estar cumpliendo todas. Y como se están cumpliendo todas, pues como las hipótesis se están cumpliendo todas, las condiciones se van a estar cumpliendo si el teorema fue verdadero. Es decir, la expresión iésima menos 1 de n va a ser menor o igual que la expresión iésima de n. Y por ello, vamos a poder, de aquí pasaría, si así está definida, esta es la n de épsilon, es muy importante cómo la definimos. Recuerden, así hicimos una prueba de la manera, de la forma en la que les he estado describiendo. Si defino mi n final de épsilon de esa forma, pues yo tengo esto, y al tener esto, pues yo tengo finalmente que sí se está cumpliendo. Como todas las condiciones de mis m más 1 teoremas se están cumpliendo, todas las hipótesis, todas las conclusiones también se están siendo verdaderas. Entonces, E0 de n, que recuerden era la distancia de AN a A, va a ser menor porque la condición 1 está pasando que E1 de n, que la expresión 1 de n, y así sucesivamente, ¿no? Esto va a ser menor que la expresión m de n, mésima de n, y finalmente, como también se está cumpliendo la condición m más 1, porque n es más grande que la n mayúscula subíndice m más 1 de épsilon, pues esto va a ser menor que épsilon. Entonces yo me puedo quedar finalmente con los extremos y concluir que AN menos A, valor absoluto, es decir, la distancia de AN menos A, de AN a A, es menor que épsilon. Estos serían mis pasos lógicos intermedios que les escribí en medio. Ya los hubiéramos hecho antes. Entonces, ya tendríamos que podemos concluir esto. Y bueno, pues tomando la hipótesis de la que partimos y tomando la conclusión, pues finalmente vemos que sí probamos esto, ¿no? Que si n es mayor que la n de épsilon, de acuerdo a cómo lo definí, existió una n de épsilon, está ocurriendo la conclusión. La distancia de n a A es menor que épsilon. Habríamos probado, habríamos hecho los pasos lógicos intermedios. Ya, estarían escritos. Y por eso es que funciona seguir esos dos pasos. Tendríamos ya esto, que era lo que queríamos probar. Entonces, por eso funciona lo que he dicho. O sea, si logramos tener en primer término una sucesión de desigualdades, bla, 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 que son válidas y ciertas condiciones están ocurriendo, teoremas de esta manera, y yo defino, paso número 2, defino mi n de épsilon de la manera en que les puse, el máximo de ellas, trunco y sumo 2, pues todas las hipótesis de esos teoremas se están cumpliendo, por lo tanto todas estas desigualdades son verdaderas, por lo tanto yo puedo ir haciendo esta transitividad de desigualdades y finalmente llegar a que la distancia de ANA es menor que épsilon, que era lo que quería probar. Y el paso 1, yo les di dos pasos. Uno es cómo tiene que lucir mi cadena de desigualdades, y el paso 2 es definir la n de épsilon. En el paso 1, pues ya están las pruebas intermedios, perdón, los pasos intermedios aquí, válidos lógicamente. Pasos intermedios son lo que hubiéramos hecho en el paso 1, lo que describí en el paso 1, la cadena de desigualdades, válidas bajo ciertas condiciones. Pues así habríamos probado formalmente, de acuerdo a la definición, que la sucesión A
N converge a A. Entonces, en general, las pruebas lucen de esta manera. Espero que lo que les haya dicho se puedan quedar con algo. Intenten construir su prueba. Siempre que vayan haciendo su prueba, intenten hacer esta cadena de desigualdades, donde las EI, conforme avanzan, se van haciendo más simples, donde cada una de ellas se va a cero, y finalmente, pues van a tener que agarrar la máxima, ¿no? De todas las N mayúscula subíndice I que le salieron en medio, agarran la más grande. Y así van a poder, por lo escrito aquí, esto es de alguna manera una prueba, pues ya habrán probado indirectamente que habrán probado directamente pues la definición de que A, N converge a. Y en general así suelen lucir las pruebas, chicos. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa y continuamos con lo siguiente.